Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Allí se va a estar encontrando la palabra de Dios. Y mire cómo dice versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Note bien, mi hermanito, cuando estudiamos la palabra de Dios, mi hermanita, cuando leemos la Biblia, normalmente nosotros le hacemos preguntas al pasaje que nos pueden ayudar a entender la verdad de Dios. Por ejemplo, mire que dice allí en Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas cosas, ¿cierto? ¿Me va siguiendo la idea? Ahora, mira un poquito, quiero enseñarte algo que te va a ayudar mucho y va a despertar mucho nuestro sentido espiritual. Si puedes un poquito acompañarme en el Evangelio de Mateo, por favor, solo una leve consideración. Pero si me puedes acompañar allí a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 1. A ver si hay un hermanito, una hermanita que quiere leer para nosotros. Juan Carlos, ¿me ayudas? 17:1 solamente. Ok. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Notó lo que sucedió? ¿Qué dice versículo 1? 6 días. ¿Y qué decía Lucas? Como 8 días. Como 8 días. Note ahora, solamente para mostrarte esto, mira ahora Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 2. A ver si hay otro hermanito, otra hermanita. No se puede ser Oscar, Socorro. Que me pueden ayudar. Marcos 9, hermano. Marcos capítulo 9, versículo 2. Volvemos de inmediato a Lucas, pero quiero mostrarte algo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Muchas gracias. Volvamos entonces a Lucas y hagámonos la pregunta correcta. Nótalo bien. Mateo capítulo 17, versículo 1 dice 6 días después. Marcos capítulo 9, versículo 2 dice 6 días después. ¿Por qué Lucas? ¿Qué debemos entender? ¿Por qué Lucas dice 8 días después? ¿Se habrá equivocado Lucas? ¿Se contradijo? Cerremos la Biblia. La Biblia se contradijo. Dios se equivocó. Dios no se puede equivocar, ¿cierto? Dios no se puede equivocar. La palabra de Dios siempre es perfecta, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Y a veces la gente mira la Biblia. Esta es la primera vez tal vez que la leemos, ¿cierto? Así. Y decimos, mira, aquí hay una contradicción. ¿Por qué Mateo dice 6 días? ¿Por qué Marcos dice 6 días? ¿Y por qué Lucas dice como 8 días? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Cómo podemos darle una respuesta clara a la gente cuando hablamos de la palabra de Dios? ¿Quiere decir? Perdón, hermanito, ¿era Lucas qué? 9:28. Muchas gracias. 9:28. ¿Cuál será la clave? ¿Cómo podemos nosotros responder esta pregunta? Recuerde que siempre la Biblia habla por sí misma y siempre todas las respuestas se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Son 6 días? ¿Son 8? ¿Se equivocó Mateo? ¿No escuchó bien Marco? ¿Se habrá equivocado Lucas? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Habrá alguna clave en el texto? De más que sí. De más que sí, eso es bueno. Te veo con harta fe, eso es bueno. Es la palabra de Dios, eso es muy bueno. A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál será la clave que vemos? Observe el pasaje, siga leyéndolo. Mire, está la respuesta ahí. La respuesta está en el mismo pasaje. Lucas 9:28. Hay una palabra Ok. que dice, Lucas no está afirmando tiempo exacto o días exactos. Ok. ¿Cómo? Nótelo bien. Mire que hay una palabra clave.
La palabra como es un comparativo. Es un comparativo de cantidad en este punto. O sea, como un aproximado de 8 días. Nótalo bien cómo el pasaje me dice a mí, si tú quieres la cita exacta, tienes que ir a Mateo 17:1. Si tú quieres la cita exacta, tienes que ir a Marcos 9:2. ¿Cuántos días sucedieron después de estas palabras? 6 días. Pero Lucas no quiere darnos el dato exacto, Lucas quiere darnos el dato aproximado, como 8 días. 6 días son como 8 días, ¿cierto? ¿Cierto? Más o menos. Esa es la idea. Note entonces leyendo el pasaje. Aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Están preguntando por un ventilador, pero ya estamos en el... Ya está. Ok, excelente, 20. Sí. De estas palabras, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿Qué palabras? ¿De qué está hablando el pasaje? Para poder saber eso tenemos que ir a lo que estaba anteriormente diciendo, ¿cierto? Y lo que está diciendo el contexto es el anuncio de la muerte de Jesús. Es lo que vemos nosotros por lo menos desde Lucas capítulo 9, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos. Note, cuando Jesús está anunciando su muerte, pasaron como 8 días, pasaron 6 días exactamente, y ahora Jesús va al monte a orar. Él no había muerto todavía cuando ellos tuvieron esa conversación. Claro, todavía no había muerto, faltaba mucho todavía. Incluso si tú lo miras muy bien, en el 9:51, en Lucas 9:51, dice que Jesús estaba afirmando su rostro para ir a Jerusalén. O sea que estaba todavía en camino al momento cúlmine del Calvario, estaba en el momento cúlmine de cuando Él iba a morir por nosotros. Entonces, aconteció como 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, nótalo bien, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar. Y yo me pregunto, nota muy bien que Jesús no toma a todos los apóstoles, sino que toma a 3 apóstoles más íntimos. ¿Por qué? ¿Te has hecho alguna vez la pregunta por qué? En momentos muy especiales. Me recuerdo, por ejemplo, cuando Él sanó, lo habíamos estudiado en otro momento, me acuerdo yo, en Marcos capítulo 5, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, cuando sanó y resucitó a la hija de Jairo, en ese momento, ¿con quién entró a ver esa resurrección? ¿Se acuerda usted con quién entró? Con el... Marcos capítulo 5, si quiere ver con quién entró. Con 2 personas nomás. Mejor digámoslo como lo dice el texto. Con la mamá Marcos del 5:37. Y en Marcos 5:37, qué interesante es que dice, y no permitió, Evangelio de Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Los mismos 3. Los mismos 3 en la resurrección de la hija de Jairo, los mismos 3 en el monte de la transfiguración, e incluso después nosotros vamos a ver cuando está en el monte de Getsemaní, cuando Jesucristo está en la noche que va a ser entregado, y cuando le dijo que estaba muy triste hasta la muerte, y cuando le pidió al Padre que pasara la copa, en ese momento, ¿con quién se encontraba? ¿Se acuerda lo que dice Mateo? Con Pedro, con Jacobo y con Juan. Qué increíble que en esos 3 acontecimientos tan trascendentales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de un hombre, el monte de la transfiguración y el monte de los olivos, Getsemaní, cuando Jesús suda como grandes gotas de sangre, se hizo acompañar de estos 3 apóstoles y no de los 12. Y yo me pregunto, el inquisidor que llevo dentro, el niño que llevo dentro, ¿por qué? ¿Por qué Jesús eligió a Pedro? ¿Por qué Jesús eligió a Jacobo? ¿Por qué Jesús eligió a Juan?
más especialmente, tal vez los apóstoles hubiesen dicho, oye, ¿por qué nosotros no? Imagínense Mateo diciendo, y yo, Señor, y Felipe, y yo, y Andrés, ¿qué pasó conmigo, Señor? ¿Y por qué no voy yo? ¿Cierto? Y aquellos eran más perseverantes. Vamos a verlo, vamos a verlo. Esa es la idea, que podamos hacernos preguntas correctas para encontrar respuestas correctas. Porque fíjate muy bien que cuando pensemos un poquito en las características de estos hombres para dar una respuesta, piensa en Pedro. Piensa en Pedro, tan impulsivo, tan implacable como era, tan decidido como era, pero ¿te acuerdas tú que en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, se le dijo de que Pedro iba a anunciar, Pedro iba a tener las llaves del reino de los cielos? ¿Se acuerda? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjese que Pedro iba a tener la bendición especial, Pedro iba a tener la misión de Dios de poder abrir las puertas del reino, las puertas de la iglesia, de par en par al mundo. De par en par al mundo. O sea, Pedro iba a ser un hombre, Pedro va a ser el primero que va a predicar la palabra de Dios en su plenitud. Va a ser el primero que se va a parar en el día de Pentecostés, ¿se acuerda? Hechos capítulo 2, y va a anunciar el mensaje de Jesucristo, y la gente se va a convertir, como 3.000 almas se bautizaron aquel día. Hechos capítulo 2. Entonces Pedro va a ser el primero que va a predicar el evangelio en toda su gloria y en toda su plenitud. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerda segundo nombre ahí? Juan, Jacobo. Pensemos un poquito en Jacobo. ¿Usted se acuerda de Jacobo? Te quiero contar un poquito de su vida. Era muy arrebatado él. Tanto así que Jesús le puso un sobrenombre. Le puso los Boanerges, los hijos del trueno. Eran tan arrebatados que cuando ellos predicaban la palabra, y si no querían oír a Jesús, no lo querían oír a ellos un día le dijeron a Jesús, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los mate a todos, porque estos no nos quisieron escuchar, porque los samaritanos no te recibieron. Así era Jacobo. Y en un momento Jacobo se acerca con su madre y le hace una petición a Jesús. Y la madre, Salomé, le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, quiero que mi hijo Jacobo se pueda sentar a la izquierda, a la derecha. ¿Se acuerda de eso? Y en ese momento, ¿qué dijo Jesús? Que eso no era de él darlo, pero de que ellos iban a participar, ellos iban a beber la misma copa que él, que ellos iban a participar del mismo bautismo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué entendemos nosotros por eso? De que Jesús estaba anunciando que tanto Jacobo como Juan iban, en este caso, a sufrir el martirio. Tanto Jacobo como Juan iban a enfrentar, en este caso, la prueba de la persecución, e iban a morir de una manera similar a nuestro Señor Jesucristo. Te lo digo mejor, ¿cuál fue el primer apóstol que murió? ¿Se acuerda cuál fue el primer apóstol que murió? Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. ¿Cuál fue el primer apóstol que murió? No, él fue el primer cristiano que murió, pero apóstol del grupo de los 12. No, Juan va a ser el último. Juan va a ser el último. No, que murió fiel a su ministerio. ¿Se acuerda cuál fue el primer apóstol que murió? Hechos capítulo 12 nos dice que el primer apóstol que murió fue Jacobo. Jacobo, este mismo que está aquí hablando con Jesús. Este mismo que está aquí con Jesús va a ser el primer hombre que va a enfrentar la espada. Acuérdense que tomaron preso a Pedro y a Jacobo en ese momento lo decapitaron por causa de la palabra de Dios. Imagínate. Y pensemos en Juan. ¿Te acuerdas que en un momento Jesús le dijo a Juan que él todavía no iba a morir y que iba a quedar hasta el final, al final de su ministerio? Entonces, piensa bien. Pedro va a ser el primer apóstol en predicar. Jacobo va a ser el primer apóstol en morir y enfrentar el martirio por Cristo. Y el apóstol Juan va a ser el último que va a predicar. ¿Quién fue el que escribió el último libro de la Biblia? El apóstol Juan. ¿Y quién fue el último que murió por causa de Cristo? ¿De los apóstoles? El apóstol Juan. Entonces, fíjate bien qué clase de hombres están aquí. No estamos hablando de cualquier persona dentro del grupo de los apóstoles. Parece que Jesús quiere capacitarlos de una manera especial, porque ellos van a tener una misión especial.
porque ellos van a hacer obras que los otros no van a hacer. Pedro va a ser el primero en ponerse en pie. Jacobo va a ser el primero que va a poner el cuello por la causa de Cristo. Y Juan va a tener que llevar el evangelio hasta el final. Juan va a tener que llevar el evangelio hasta el final. Hermano. Ahí hay una sillita, mi hermanita. No se preocupe, mi hermanita. Ya está haciendo calor. No, ya está lloviendo. Sí, se puso a llover. ¿Ok? ¿Se entiende, cierto? ¿Vamos entendiendo bien lo que está pasando? Estamos en la escena, estamos en la historia, el momento cuando Jesús anunció su muerte, estamos ahora mirando qué pasó como 8 días después, quiénes estaban presentes en la escena, Pedro, Juan y Jacobo. Ya entendemos por qué, y note que dice versículo 28, y subió. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Subir al monte a orar. Note que algo que destaca el evangelio de Lucas es que Jesús hace y tiene un ministerio de la oración. Jesús pasa la noche orando a Dios. Jesús es un hombre que ora a Dios. Te lo voy a decir más simple. Esto es muy importante, porque si Dios, Jesús es Dios, ¿cierto? Si Dios necesitó orar a Dios, eso significa que nosotros también necesitamos de la oración. Si Jesús necesitó de la oración, que era Dios, si Él necesitó fortalecerse, si Él necesitó la ayuda de la oración, ¿cuánto más nosotros que somos hombres, mujeres débiles, frágiles, falibles? Necesitamos de la oración. Y Jesús subió al monte a orar con sus discípulos, y note que en el momento de la oración, versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y algo cambió. Algo sucedió ahora en este momento, porque cuando Jesús estaba orando, imagínense todo lo que tiene que suceder aquí, los preparativos que tuvieron que tomarse, subir un monte, no es algo facilito. Yo el otro día subí el Peñol y quedé con la lengua afuera. Yo quedé con la lengua afuera. Yo me imagino los preparativos para subir un monte. El otro día subí Marinilla completo hasta arriba, ¿cierto? Y ya no la quería creer. No la quería creer. Y me imagino cómo debe ser aquí en Santa Bárbara, ¿cierto? Me imagino cómo debe ser aquí. Hay que hacer preparativos. No es un viaje fácil. Hay que llevar lo necesario. Pero Jesús hace este viaje, sube al monte, sube a un monte a orar, y de repente cuando llegan, imagínate que llegaron cansados, llegaron transpirados, llegaron tal vez con el ajetreo del viaje, pero de repente se ponen a orar y todo cambió. Lo que era un viaje cotidiano se volvió un culto. Lo que era solamente una excursión, ahora se volvió un momento de adoración. Y de repente la apariencia del rostro de Jesucristo comienza a cambiar. Dice Mateo, se transfiguró, que es cambió su aspecto, cambió su rostro. Algo sucedió glorioso, algo sucedió maravilloso. Versículo 29, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. La palabra que se utiliza allí, la palabra en el original griego, tiene que ver con la metamorfosis. ¿Usted ha escuchado de la metamorfosis? Cuando se habla de ese gusanito que se vuelve oruga, esa oruga que después se va a volver una mariposa que se abre, y algo que comienza tan insignificante, tan humilde como un gusanito, como una oruga, se convierte después en una majestuosa mariposa. De la misma manera, lo que sucedió aquí es una metamorfosis. Es una metamorfosis. Y Cristo mostró su verdadera apariencia, mostró su gloria. Pedro nunca se va a olvidar de esto. En segunda de Pedro él va a decir, cuando vimos su gloria en el Monte Santo, Pedro después de 30 años todavía se va a acordar de lo que sucedió en este momento. El rostro de Cristo, imagínate, que tú vayas y que Jesús de repente estés con Jesús y cambió. Y todo se vuelva glorioso. Y el vestido de Cristo, esos vestidos transpirados, sucios, por la caminata, comiencen a resplandecer glorioso. Y ese rostro cansado, transpirado que tal vez tuviste, de repente comienza a resplandecer más fuerte que una luz, más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Imagínate estar en ese momento. ¿Se imagina usted estar en ese momento frente a Jesús? Imagínate lo que significa. Y más encima, agreguémosle un poquito más, versículo 30, y cuando está en la escena orando, aparecen 2 personas más. Aparecen 2 más. ¿Quiénes aparecen ahí?
Moisés y Elías, dice la palabra. ¿Quién es Moisés, hermanito? Moisés, el padre de la fe. Muy bien, ok. No. Le pegaste en el palo. Abraham es el padre de la fe. Le pegaste en el palo. Moisés, ¿quién es? Acuérdese. Salvador de las aguas. Muy bien, salvado de las aguas. Y que sacó Que liberó a Israel de Egipto. Muy bien. El varón más importante, el profeta más importante, el que hablaba cara a cara con Dios, ¿cierto? Tan importante era Moisés que se le decía la ley de Moisés. Tan importante era él. Imagínate, está ahí. Eres Pedro, eres Jacobo, eres Juan, eres tú, soy yo, un simple discípulo. Jesús comienza a orar, su rostro comienza a resplandecer, más encima aparece Moisés y aparece Elías. ¿Quién es Elías? ¿Ha escuchado usted hablar de Elías? ¿Quién es Elías? 3 veces oraba. Ok. ¿Qué más sabemos de Elías? ¿Qué más sabemos de Elías? Él pedía lluvia y llegaba. Que llegaba lluvia. Sí. profeta. Era un profeta de Dios, el profeta de fuego que se le decía. Fue uno de los dos hombres. Usted sabe que en la Biblia hay solamente 2 personas que se fueron directamente a la presencia de Dios en vida. Solamente fueron 2 personas. Una fue Enoc, Génesis capítulo 5, y la otra fue Elías, Segunda de Reyes capítulo 1 y capítulo 2. Elías fue un hombre que Dios se lo llevó en carros de fuego. Imagínense la clase de persona. Y está ahí Pedro, y ahí está Jacobo, y está hablando con Jesús. Y Jesús está hablando porque dice versículo 31, míralo bien, hablaban con él, y dice versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra ahí, en el idioma original, partida, tiene que ver con éxodo. Dice literalmente un éxodo. ¿Moisés sabe de éxodo? ¿De partidas rápidas? ¿De partidas ligeras? Moisés sabe de éxodo. Moisés sabe lo que es estar en un lugar, viene el ángel destructor y en un momento tiene que celebrar la Pascua y tiene que salir casi corriendo para huir de la esclavitud de Egipto. ¿Elías sabe de partidas repentinas? Claro que sí. Un día Elías estaba orando, un día Elías estaba junto con Eliseo capacitándolo y de repente vino los carros de fuego y se lo llevó a la presencia de Dios. Moisés y Elías saben muy bien lo que son partidas repentinas. Por eso no es casualidad que Moisés y Elías se aparezcan a aconsejar, a hablar, a guiar a Jesucristo en esta prueba que va a venir. Mira los 3 varones que están conversando. Jesús, Moisés y Elías. Y Pedro, Jacobo y Juan están viendo todo esto. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! Estos 2 varones, los más importantes de Israel, rodeados de gloria, qué visión más maravillosa la que están viendo. Se aparecen ellos delante de Jesús y comienzan a hablar con él. Así que avancemos, 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Nota que la visión maravillosa sobrecogió tanto a los apóstoles que ellos intervienen. Recuerda que Pedro siempre dice lo que piensa y Pedro nunca piensa lo que dice. Nunca piensa lo que dice. Pedro siempre se equivoca en lo que dice. Es muy impulsivo, es muy emocional, y en ese momento Pedro comete un pequeño y leve error. Pero nota que él ve y sopesa todo lo que está pasando. Es increíble, es maravilloso, es bueno para nosotros. Yo me lo imagino a Pedro así tratando de hacerle a Jacobo y a Juan: despierta, mira la visión, mira. Estaban rendidos de sueño, dicen, y se estaban tratando de esforzar. Despierta, mira lo que está pasando. Estaba tan amañado que quería quedarse viviendo ahí en las enramadas. Mire lo que está pasando ahí.
rendidos del sueño, rendidos del sueño. Pero aún así, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y en ese momento dicen, Maestro es bueno, qué precioso es estar aquí, qué maravilloso es estar aquí, hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y esto que dijo Pedro fue un tremendo error. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error de Pedro? Porque Lucas inserta no sabiendo lo que decía. O sea que Pedro se equivocó en lo que estaba diciendo. ¿Por qué Pedro se equivocó al ofrecer 3 enramadas? ¿Por qué el dicho de Pedro aquí es equivocado al querer? Piense que Pedro quería... ¿Por qué hizo Pedro esto? ¿Pedro quería honrar a Jesús? Claro que sí. Las enramadas eran las tiendas de campaña. Eran normalmente como unas pequeñas chocitas donde los israelitas, cuando viajaban, la utilizaban para pernoctar, para pasar la noche. Entonces, en ese punto, Pedro quería honrar. Señor, estése tranquilo. Yo puedo construir unas casetitas, ustedes conversen tranquilo, nosotros preparamos el alojamiento, ustedes hagan lo que tengan que hacer, tranquilo, nosotros nos encargamos de prepararlo todo. Alguien diría, wow, Pedro fue un buen discípulo, mira lo que está haciendo, es bonito que él quiera servir a su maestro. Pero Lucas dice, inspirado por el Espíritu Santo, que lo que Pedro intentó hacer fue un error. ¿Por qué? ¿Por qué fue un error? A ver si me ayuda. ¿Por qué fue un error lo que Pedro estaba tratando de hacer? ¿Qué estaba tratando de hacer Pedro? ¿Tenía que seguir su ministerio? No va por ahí, mi hermanita. ¿Por qué? ¿Cuál será el error? Pensemos un poquito. ¿Cuántas enramadas quería hacer Pedro? Pero lo estaba viendo a todos 3. Ok. Lo estaba viendo a todos 3 al mismo nivel. Ok. Estaba viendo los 3, pero no era sino uno. Ok, mire lo que están diciendo los hermanitos. Si tú te fijas muy bien, en la mente de Pedro, la honra era tanto para Jesús, para Moisés y para Elías, al mismo nivel. Y ese es el error. Ese es el error. Porque él estaba viendo que Jesús era igual a Moisés y Jesús no es igual a Moisés. Claro que sí. Y él estaba viendo a Jesús igual a Elías, la misma honra para Elías, y Jesús no es igual a Elías. ¿Cierto? Y esta es una gran lección para nosotros, porque por eso nosotros seguimos el nuevo pacto, por eso nosotros guardamos la palabra de Jesús, por eso nosotros somos del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, Moisés, porque el Antiguo Testamento, los profetas Elías, no son superiores a la palabra de Cristo. No son superiores a la palabra de Cristo. Porque hoy en día hay denominaciones que nos hablan solamente del Antiguo Testamento. Que solamente nos dicen que hay que adorar un día, el día sábado, que hay que guardar diezmo, que hay que ofrecer instrumentos, que hay que matar animales, que hay que circuncidarse. Pero eso es inferior a las palabras de Jesucristo. ¿Cómo sé esto yo? Versículo 34. Dios mismo va a intervenir. Dios mismo va a hablar. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, la voz de Dios, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Te das cuenta de la lección? ¿A quién tenían que oír ellos? ¿Se dan cuenta que Pedro estaba poniendo al mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías? Y Jesús no es igual a Moisés. ¿Quién es Moisés? Un siervo. ¿Quién es Elías? Un siervo. ¿Pero quién es Jesús? El Hijo. El Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, tenemos que entender que eso proclama su divinidad. Proclama su divinidad. La palabra, la frase hijo de, significa igual a, de la misma naturaleza que. Y cuando decimos hijo de Dios, significa que Jesús es divino, es de la misma naturaleza que su Padre, es igual a Dios, es igual a Dios. Entonces, lo que quería dejarle el Padre, puesto en la mente a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a nosotros hoy en día, que
nosotros solo oímos a Jesús porque Jesús es divino, porque Jesús es Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Incluso dice Mateo, en quien tengo complacencia, en Mateo 17:5, y dice ahí, a Él oír. ¿A quién tenemos que oír? ¿Tenemos que oír solo a Jesucristo? ¿Tenemos que oír la voz de un hombre? No. ¿Tenemos que oír la voz de un pastor? No. ¿Tenemos que oír la voz de un cura, de un sacerdote, de un obispo? No. ¿Tenemos que oír la voz de un reverendo, de un apóstol, de los de hoy en día que se llaman apóstoles inspirados? No. Tenemos que oír solamente la palabra de Jesucristo. Solamente el mensaje de Jesucristo, solo la voz de Jesucristo. Jesucristo es el único mensajero autorizado para nuestro tiempo porque Él es el Hijo de Dios. Él es de la misma esencia y la misma naturaleza que el Padre. ¡Qué lección más bonita! ¿Cuánta gente hoy en día considera a Jesús como un igual a nosotros? Ve que le dicen algunos, no, si el de arriba. Pues yo digo así como el del segundo piso. ¿Cuál es el de arriba? El Jechu. Le dicen algunos por ahí, el que era carpintero, lo ven como un profeta, lo ven como un simple hombre. ¿Cuánta gente hoy en día ve a Jesús como un ser inferior? Incluso ciertas denominaciones le dicen que es un Dios inferior con D minúscula. Como que si fuese inferior, creado. Pero ¿qué aprendemos en este pasaje? Que solo Él es el Hijo de Dios y solo Él es la voz autorizada y solo a Él debemos oír. Solo a Él debemos oír. No a Moisés, no a la ley, no a Elías, no a los profetas. No debemos oír la ley, no debemos oír a los profetas, solamente debemos oír a nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres ser salvo, si usted quiere tener vida eterna, si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, entonces usted tiene que oír la voz de Jesucristo. Allí está la vida, allí está la salvación, allí está el camino, allí realmente está la verdad. Así que mi ánimo para todos nosotros, quise hacer este ejercicio de mostrar cómo descubrimos los pasajes. Se da cuenta que es un bonito trabajo cuando hacemos esta exégesis, cuando miramos los pasajes, cuando le hacemos las preguntas al pasaje y al final nos damos cuenta que la palabra se explica solita en sí misma, ¿cierto? Y podemos descubrir la voluntad de Dios. ¿Es la Biblia complicada, difícil para entender? Yo me doy cuenta que no. Yo me doy cuenta que no. El punto es que tenemos que hacernos las preguntas correctas. Tenemos que dejar que el texto hable, y no el hombre, y no la interpretación humana, y no lo que diga una religión, o no lo que diga cierta persona. Nosotros estamos en este mundo solamente para oír la voz de Jesucristo. Y Él es el que te va a salvar, y a Él tenemos que oír, y Él es el único portavoz de Dios porque en Él está la vida. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Recuerde que dice Juan 14:6, y ninguno viene al Padre si no es por mí, ¿cierto? Si tú quieres llegar al Padre, si tú quieres llegar a la gloria de Dios, si tú quieres llegar a la vida eterna, entonces tienes que hacerlo a través de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.